lo importante de entender conceptos bien básicos que se trabajan en esto de la educación ciudadana, que es lo que vemos. Por lo tanto, vamos a ver entonces cómo se organiza un poco la institucionalidad chilena. Yo les decía que el Estado es este ente inmaterial, intangible, que no podemos tocar, que no existe como la materia, como no es algo físico que podamos tener acá. El Estado es todo lo que tiene que ver con lo público, con la organización de las leyes, de lo jurídico, etcétera, que tiene una nación, un país, etcétera. El Estado es cómo nos organizamos mediante leyes. Y ahí viene un concepto súper importante dentro de esto que vamos a trabajar hoy día, que es la institucionalidad. El tema de las instituciones del Estado. Lo primero, ¿cómo se organiza Chile y la gran mayoría del mundo bajo un estado de derecho? ¿Qué es vivir bajo un estado de derecho? Vivir bajo un estado de derecho significa, chiquillos, que todos los habitantes, incluidas las autoridades, cumplen la ley. Es un estado de derecho. Y por eso yo les mencionaba la semana anterior o hace un par de semanas que el que no cumple la ley están las sanciones súper claras. Entonces puede ser un parte, una multa, la cárcel, ciertas medidas cautelares de reparación, pagar indemnización. El que no cumple la ley tiene sanción. Si no tiene sanción el que no cumple la ley, esto se pierde. El Estado de Derecho. Seguramente han oído hablar del Estado de Derecho últimamente. El Estado de Derecho es lo que garantizan las instituciones chilenas. Está garantizado. Es un deber de las instituciones y organismos públicos cumplir, obvio, ya lo dijimos, pero también y hacer cumplir la ley. ¿Cuándo se produce falla del Estado de Derecho? Cuando esto no ocurre. Cuando yo, por ejemplo, ante cualquier circunstancia, estoy en mi casa, entran ladrones, se escuchan disparos, qué sé yo, llamo a carabineros y pasa 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas y no llega. Ahí se está rompiendo esto básico que es el Estado de Derecho. ¿Por qué se está rompiendo? Porque alguien está incumpliendo la ley, yo lo estoy denunciando y no pasa nada. ¿Cuándo se rompe el Estado de Derecho? Ya, ok, agarran al delincuente, no hay problema. Lo toman, lo llevan preso por hurto en lugar habitado, robo en lugar habitado, que es una ley, o ingreso no autorizado, que sería propiedad privada. Lo toman preso, ni un problema, funcionó el Estado de Derecho. Pero ¿qué pasa si el hijo de un empresario millonario hace lo mismo y no se lo llevan preso? Porque hay un principio básico del Estado de Derecho, un principio básico, que es la igualdad ante la ley. Y aquí fallamos como chilenos. Fallamos todos, o sea, quizás no nosotros, pero fallamos como Estado de Chile. ¿Se da en Chile la igualdad ante la ley? Hay una frase que es antigua, no tanto, pero sí que tiene varios años, y que retrata un poco lo que es Chile, que la dicen incluso miembros de la Iglesia Católica, críticos de esto. Es una frasecita bien simple, no sé si estarán de acuerdo ustedes. Dice:
En Chile se encarcela la pobreza. Es una de nuestras grandes fallas en el Estado de Derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo cometo un delito y soy pobre, no voy a ir a la cárcel. Si yo cometo un delito y tengo contacto, soy de una familia de millonarios, tengo empresarios, de políticos, etc., salvo. Salvo. Y pasa, y esto no solamente de Chile, si esto pasa en todos los países del mundo, es una de las grandes fallas de nuestro sistema en cuanto a la democracia, al Estado de Derecho, a las repúblicas. Pero en Chile se nota mucho. En Chile se nota mucho. ¿Cuántos presos hay en Chile hoy actualmente? Alrededor de 35.000 personas están privadas de libertad en Chile en estos momentos. ¿Cuántas de esas personas pertenecen al quintil más alto de la sociedad? No sé si podría decir que hay alguno. Quizás los militares, ex militares condenados por delitos de derechos humanos en el tiempo de la dictadura, que están en una cárcel especial y que ya están todos ancianos y que tampoco están en una cárcel pública. En Argentina, a los dictadores que tuvieron, a los generales, a los que cometieron delitos contra los derechos humanos, los metieron a la cárcel pública, en celdas especiales para que no los atacaran los demás internos, pero estaban en la cárcel pública. Acá tienen una cárcel especial. ¿Eso cumple entonces el principio de igualdad ante la ley? Bueno, quizás sí, porque sacaron una ley especial, le construyeron una cárcel especial, no problema, están ahí, ok. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con esto? ¿Cuántas mujeres privadas de libertad hay en estos momentos, por ejemplo, en que no se les respetan sus derechos de maternidad, de estar con su hijo más pequeño, recién nacido, etcétera? Y son mujeres que, qué sé yo, cometieron algún delito de carácter financiero o de estafa. No, son mujeres de microtráfico, de violencia intrafamiliar, quizás no como realmente es mayoritaria en Chile, que es el hombre contra la mujer, quizás en este caso de mujer contra hombre o por mismo homicidio. Todos podemos cometer delitos, pero los que se encarcelan al final terminan siendo aquellos que no tienen los medios de una buena defensa, no tienen los contactos para que esto, para salir de la situación que están. El caso más emblemático de los últimos años fue el hijo de un senador. El hijo de un senador atropella, en la séptima región, creo, si no me equivoco, atropella a una persona, huye del lugar, no prestándole ayuda, esa persona muere, y resulta que después se va descubriendo en la investigación que se falsearon datos de la autopsia, que nunca le tomaron la alcoholemia, que los amigos mintieron, y está libre. Hijo de un senador. Si alguno de ustedes o yo, ebrio, atropello a una persona, la mato, después me pillan, no me la saco, pero por ningún lado. Por ningún lado. Porque no tengo el contacto, porque no tengo las amistades, no tengo la riqueza para el mejor abogado. Por eso hay un principio dentro del Estado de Derecho que es fundamental, que es la igualdad ante la ley. Si esto no se respeta, entonces, ¿qué dice el pobre? ¿Por qué tengo que yo respetar todo lo que usted me está diciendo si al final el único culpable de todo voy a ser yo? Por eso es importante. Y esto, como les decía, pasa en todo el mundo. En Estados Unidos pasa, pero pasa quizás menos. Estados Unidos es la cuna del capitalismo, es la cuna del neoliberalismo, es la cuna de esto de la competencia, la oferta, la demanda, el mercado, la venta. Los reyes de esto. Para que a ellos les funcione el sistema, sus penas contra los empresarios que se coluden o que mienten como accionistas a las personas y estafan a personas son de cárcel altísima. Al último gran estafador en Estados Unidos, que engañó a los accionistas de una empresa diciendo que estaba prácticamente por quebrar para que ellos vendieran barato y después la revendió muy cara, que es un delito de uso de información privilegiada, lo condenaron por cada una de las personas que estafó, lo condenaron a 3 años, algo así. Le tiraron 500 años de cárcel. Acá pasa lo mismo. ¿Y qué ha pasado últimamente con los empresarios que han hecho eso? A los que más
los tiraron a clases de ética. A los que más así, lo más grave que le pasó a algún empresario que estuvo en esto de la colusión del confort, del uso de plata para financiar campañas políticas, de estafar a impuestos internos, de estafar gente en venta de acciones, o pagan una multa que nunca va a ser más alta de lo que realmente ganaron. O sea, lo sé, las farmacias ganaron durante los 10 años que estuvieron coludidas, ganaron 50 millones de dólares y las multaron con 2 millones de dólares. Pucha, re fácil. Si igual voy a recibir ganancias, aunque me pillen. No debiese ser así. Y Estados Unidos, que es la cuna de los empresarios, cuando ellos detectan a un empresario que no está cumpliendo con sus reglas, son estrictamente duros. Porque así saben que mantienen el sistema un poco limpio. Porque si no empiezan a producirse también otras cosas que vamos a ir viendo más adelante, que son las desigualdades sociales. En Chile la desigualdad social es nivel de país africano, es terrible. Lo conversé creo con ustedes la otra vez. La cantidad de personas que concentran la riqueza en Chile es bajísima. Un 3-4% concentra el 90% de la riqueza de Chile. Y el otro 97% de la población tenemos que arreglarnos con el 5% que nos deja. Eso es brutal, brutal. De hecho, lo mismo que estamos viviendo hoy en día, la pandemia. Si yo soy multimillonario y me enfermo, me voy a la mejor clínica de Santiago y tengo un equipo médico entero para mí, una sala o una habitación del porte de esta sala. Pero si vivo acá en Puente Alto, yo voy a parar al sótano. Y seguramente, si es que llega la ambulancia, seguramente voy a estar en la ambulancia horas esperando que me ingresen, para que me ingresen a una urgencia que está saturada, y donde finalmente lo más seguro es que me muera. Así que hasta la enfermedad con nosotros es súper desigual. La seguridad, ¿para qué decir? Ciudadanos que pueden caminar a la hora que quieran por la comuna de Vitacura y, qué sé yo, tienen comisarías en cada esquina, guardias de seguridad privada aquí. Caminemos por esta misma calle a cualquier hora del día. O sea, estas desigualdades son muy grandes en Chile, está muy manifestada. Es el origen de lo que estamos viviendo antes de la pandemia. Acuérdense lo que pasó desde octubre del 2019. Eso es el origen. Pero nosotros tenemos que siempre cuidar esto. Siempre, siempre, siempre. Y es súper complejo cuando los países, como yo les decía otra vez, están en crisis. Nosotros estamos en una crisis político-social desde el estallido social. Estamos en una crisis sanitaria por la pandemia, estamos en una crisis económica por ambas cosas. Pero si no cuidamos esto, ahí sería la ley del más fuerte. Yo les decía creo también la otra vez, el anarquismo es precioso. Uno lee libros de anarquismo y es una locura. Somos todos felices. Pero en la realidad el anarquismo termina siendo la ley del más fuerte. Del que es más fuerte físicamente, del que logra concentrar más armas. El anarquismo lamentablemente no es un sistema político que se pueda validar entre todos. No así el Estado de Derecho. Yo tengo que cumplir con la ley, me hacen cumplir la ley, y si no la cumplo, me voy preso, o me multan, o me sacan un parte. Pero a mí y a cualquiera, que es todo lo que yo les estoy hablando ahora. Este principio básico, si no se cumple, caemos en dictaduras, caemos en totalitarismo, caemos en gobiernos autoritarios. Caemos en países que están dominados por el narcotráfico, caemos en secuestros, caemos en violencia, como vive hace muchos años, no sé, en México, Colombia, Venezuela, porque no se cumple el Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho, insisto, lo principal, no solamente los ciudadanos, las autoridades. ¿Se entiende lo que es Estado de Derecho? Básicamente, todo nuestro ordenamiento jurídico, legal, pero que tenemos que cumplir todo bajo un principio básico que es la igualdad ante la ley. Si no existe igualdad ante la ley, nadie va a querer cumplir leyes porque total, ¿para qué?
¿Para qué voy a cumplir la ley? Entonces, después del Estado de Derecho, y para que vayamos aterrizando, hablamos que Chile es una república. Se empareja mucho el concepto república con el concepto democracia, pero no son lo mismo. La palabra democracia, ¿se acuerdan que yo les decía que venía de del griego, demos, pueblo, kratos, poder, el poder del pueblo? La república no es una palabra griega, es una palabra que los descendientes culturales de los griegos crearon, que fueron los romanos. En el Imperio Romano se crea esto. En latín, res significa cosa. Y pública, no como lo entendemos. La república es la cosa pública. Es decir, está vinculada para los romanos, a todo lo que tenía que ver con el Estado. Ellos no usaban la palabra Estado, es más moderno. Pero nosotros, como usamos la palabra república hoy en día, la usamos primero entendiendo que es un sistema de gobierno. Por eso la emparejamos mucho con la democracia. De hecho, hablamos de república democrática. Pero una república puede que no sea democrática. Podemos estar en dictadura y seguir siendo república en lo legal, en las palabras. Pero, para que una república sea república, tiene que tener ciertos elementos súper básicos. Uno puede decir elementos esenciales. ¿Qué tiene que tener sí o sí una república para que sea tal? Autoridades elegidas. La república la podemos considerar como lo contrario a la monarquía. En la monarquía, ustedes saben, los reyes no son elegidos, vienen por descendencia, por herencia. Yo soy rey, va a ser después mi hijo, mi nieto, mi bisnieto, hasta que haya una guerra interna y cambie de dinastía, o un rey no tenga descendencia, o lo maten muy joven, y luchas de poderes. Como vemos, no sé, en el Hobbit, en la Tierra Media, esa es como la idea, como que no hay mucha democracia. ¿Sí? Más bien por autoridades que vienen elegidas en los círculos de poder, entre familias poderosas. La república tiene que tener autoridades elegidas. Eso lo empareja con la democracia. ¿Qué otra cosa tiene que tener la república? Que también lo empareja con la democracia. Temporalidad en los cargos públicos. También lo diferencia de la monarquía, el rey hasta cuándo es rey. Hasta que abdica o renuncia o se muere. No. Es la república, ok, yo te elijo, pero te elijo por un tiempo. No te voy a elegir presidente si tienes 35 años y vaya a estar hasta los 80. ¿De qué me sirve tener a un presidente de 50 años? No puedo. Por eso la república tiene este sentido. Ahí. Perdón, tuvimos que partir a la hora. Perdón, ¿dónde viene más? Ya, chiquillo, entonces, autoridades elegidas, temporalidad en los cargos públicos. Y otro elemento esencial, y es lo que vamos a trabajar bien en esta unidad, separación de poderes. Con esto vamos a partir, ya terminando un poco el tema de los conceptos
separación de poderes. Si no hay una separación efectiva de poderes públicos, de los que están a cargo del Estado, no se cumple la República. ¿Qué significa esto? Ninguna persona, ningún cargo, ninguna institución, ningún organismo puede concentrar todo el poder de un país. A eso se le llama tiranía, a eso se le llama dictadura, a eso se le llama poder autoritario. Es cuando, por ejemplo, un presidente de la República, o un rey, o un primer ministro, o como se llame el cargo, se involucra en todas las materias del Estado. Ustedes saben que existen, ¿cuántos poderes tiene el Estado? Básicamente, 3, ¿cierto? El poder ejecutivo, que es lo mismo que decir el gobierno, ¿ya? O básicamente, es decir, es el que administra. Poder ejecutivo en Chile, presidente de la República, con sus ministros, sus secretarios, con los intendentes, con los gobernadores, en cierta medida también los alcaldes, aunque los alcaldes no dependen del presidente de la República. Por lo tanto, el poder ejecutivo es el gobierno. Poder legislativo. Que en Chile es el Congreso, en manos de senadores y diputados. Así está dividido Chile. Es un Congreso, lo vamos a ver, obviamente, que se llama bicameral. 2 cámaras. Senado, Cámara de Diputados. Ellos, ¿de qué están a cargo el Poder Legislativo? ¿De qué está a cargo esencialmente el Congreso? Bueno, la palabra lo dice, legislar las leyes. Aprobar, presentar, aprobar o rechazar proyectos de ley. Eso está a cargo del Poder Legislativo. Y el último poder es el Poder Judicial. El Poder Judicial, el mismo nombre lo dice, es el de los juicios, es el que sanciona la ley, el que sanciona el incumplimiento de la ley. Son los jueces, es la Corte Suprema, es la Corte de Apelaciones, son los jueces de juicio oral en lo penal, son los jueces de garantía, son los tribunales de familia, los tribunales tributarios. Estos poderes, 3, tienen que estar separados. Y además tienen que vigilarse entre ellos. El Congreso, lo vamos a ver, a través de la Cámara de Diputados, una de las funciones más importantes que tiene la Cámara de Diputados, aparte de discutir leyes, es fiscalizar al Poder Ejecutivo. Fiscalizar al Poder Ejecutivo. Ha habido de ustedes de algo que se llama acusación constitucional, que también tuvo en estos tiempos muy de moda. No, a este ministro hay que acusarlo constitucionalmente. Eso solamente lo puede hacer el Poder Legislativo. Pero el Poder Judicial, que ya lo borré, es el encargado de la igualdad ante la ley. Por lo tanto, el Poder Judicial, si recibe la denuncia de que un ministro o un parlamentario o lo que sea no está cumpliendo la ley, también tiene que intervenir. No puede decir, no, porque, perdón, él es hijo de senador, yo no lo puedo investigar. Para que se cumpla entonces la separación de poderes del Estado, tiene que haber una autonomía entre los 3. Y tienen que fiscalizarse, tienen que vigilarse entre los 3. En Chile, como estamos bajo un sistema político
que es presidencialista, el Poder Ejecutivo está por sobre esto, porque el Poder Ejecutivo tiene la facultad, por ejemplo, de no firmar o no promulgar una ley que el Parlamento aprobó. Tiene la facultad de ponerle urgencia a los proyectos de ley. Tu diputado presenta un proyecto de ley para crear 10.000 canchas de fútbol por todo Chile. ¿Puedes hacerlo? De partida no podía hacerlo, porque lo único que ve las platas es el Poder Ejecutivo, es el presidente de la República. Todo lo que gasta el Estado lo ve el Poder Ejecutivo. El legislativo no puede presentar proyectos que impliquen gastos de dinero. Si está federado, eso sería de federación con notarios, sería a través de un notario. Pero para que el Estado te pase la plata, tiene que venir del Ejecutivo. No puede venir de uno de los otros poderes. Pero, a la idea, si tú como diputado presentas un proyecto, sea de características como esta, o sea, qué sé yo, hablábamos de el aborto libre, ya. Ahí se supone que no hay gasto detrás. Aborto libre. Y un grupo de diputados presenta este proyecto. No hay un problema, ingresa el proyecto, pero el presidente de la República en Chile es el que le pone urgencia a ese proyecto. Y a todos los proyectos. Así que si el presidenta, lo que sea, estamos hablando de la institución, ojo, no de la persona, si el presidente de la República en Chile no quiere que esa ley se apruebe y está viendo que ya la mayoría va a votar a favor, entonces ¿qué hace él? Le empieza a poner urgencia a otros proyectos, a proyectos que él manda, y el presidente tiene que hacerle caso a esa urgencia. Así que se empieza a retrasar la discusión del proyecto de ley que el presidente no quiere. Es como cuando tenemos así una ruma de libros y queremos leernos el primero y llega el presidente y dice, no, esto. Y el que nosotros queremos leer, no. Hay proyectos de ley que están presentados en el 2002 y todavía no logran salir. Y es porque no salió con la urgencia. Y desde el 2002 han pasado varios presidentes hasta ahora. Por eso Chile es un país presidencialista. El Poder Ejecutivo elige a los ministros de la Corte Suprema. O sea, el presidente tiene la capacidad de elegir quién va a sancionar la ley en lo más alto de la justicia chilena, que son los ministros de la Corte Suprema. Existen ciertos requisitos obvios. El Poder Judicial le presenta 5 nombres, él tiene que elegir entre esos 5, y para que pueda nombrar uno, el Senado lo tiene que autorizar. Si no, ya, ahí sí que sería dictadura. Elegiría por los amigos. Tiene ciertas limitantes, pero sigue siendo el Poder Ejecutivo, no es autónomo del Poder Judicial. El Poder Ejecutivo es el que nombra a las principales autoridades de los servicios públicos del país. Director de cualquier servicio público es nombrado por el presidente. Sea de un hospital, sea del registro civil, de impuestos internos, de lo que sea público, depende del Poder Ejecutivo. Por eso tiene mucho poder. La idea es que hay un equilibrio. En Chile ese equilibrio no existe, y no existe porque está dado por algo que también hablamos, la Constitución, la ley fundamental de la República, donde se encuentran las principales leyes que organizan al Estado, que es la que no se cambia cada rato como si fuera una simple ley, sino que la idea es que sea permanente muchos años. Estados Unidos no la ha cambiado nunca. Le agrega más artículos nomás, pero nunca la ha cambiado. Chiquillo, vayan dando el nombre y apellido, por favor. Sebastián Bravo. Atrás. Josefa. Atrás.
No te escucho. Carrasco. Escuchaba Catán, y la Catán. Valentina Soto. Gracias, gracias. Es el cuarto A. Hoy 18. Ya, chiquillos, entonces, para que cerremos y bajemos. Y después veamos algunas actividades en la última horita después que son con la profe Claudio. Porque ahí vamos a entrar a esto. Chile es un país presidencialista donde el poder ejecutivo tiene supremacía sobre los demás poderes. Eso hace que nuestro presidente o presidenta o lo que sea tenga mucho poder sobre los demás y eso lo determina la Constitución, que les decía es lo permanente. La ley más importante, ahí está cómo nos organizamos nosotros. Ninguna ley que apruebe el poder legislativo que promulgue el presidente puede ir en contra de la Constitución. No puede, porque la Constitución manda. No se puede aprobar una ley que vaya en contra de lo que dice la Constitución. El Parlamento dice el día de mañana por mayoría absoluta, no, el presidente no dura más de 4 años, dura 10 años. Para eso tiene que cambiar la Constitución, no puede sacar una ley. Y para cambiar la Constitución, la votación tiene que ser más alta. Si queremos aprobar una ley simple, es la mitad más uno de los diputados. Son 155, la mitad es de 155, de 155, 77, 77 y 78, ya. El que saca 78 votos se autoriza. Si quieren una ley que modifique la Constitución, no bastan 78 votos. Tienen que ser como 103, 104 votos. Es decir, una mayoría mucho más amplia. Por eso la Constitución es tan importante y es la que es permanente. Y esa es la que en estos momentos está en proceso de cambio, ¿cierto? Después de 40 años, quedan 2 minutos, está en proceso de cambio. Entonces, lo que nosotros vamos a empezar a hacer, si nos mantenemos en la presencialidad de las clases y si no de manera virtual, ustedes saben,